a los hermanos que a través del internet pueden seguirnos, una gran bendición. Quizá algunos por diferentes circunstancias no pueden estar en la casa de Dios, pero también separan un tiempo para estar con nuestro Dios, escuchando la predicación. Les decía, quizá algunos por curiosidad llegan al sitio y abren la página y dicen, a ver, como decía la predicación de hace 8 días, a ver qué nos va a decir este palabrero. ¿Sí? No sabiendo que es el poder del Espíritu Santo que mueve a estas personas que tienen una necesidad y Dios quiere suplirla. Y entonces abren el sitio, empiezan a escuchar y empiezan a entrar en contacto con el Dios Todopoderoso. Pues un saludo para todos los que a través del internet nos pueden seguir. Una bendición, hermanos, una bendición, amigos, personas que nos oyen. Dios tiene un propósito muy especial: bendecirnos. Y bueno, en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Y voy a leer del verso 9 al verso 14. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Recuerde que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, recibió la ley de parte de Dios a través de Moisés, pero como la gran mayoría habían muerto en el vagar por el desierto, era una generación nueva, y entonces Dios le dice a Moisés que les repita la ley. Por eso Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 14, dice la bendita palabra de nuestro Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Oremos. Padre santo y poderoso, bendito eres, mi Señor. Delante de tu presencia nos postramos, nos rendimos, Señor, para exaltar y bendecir tu nombre. Decirte, Dios, gracias por este día, gracias por la vida, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, si estamos aquí es porque tú nos has guardado, tú nos has bendecido. Gracias, Padre. Oramos poniendo este tiempo en tus manos, pidiendo que tú apartes todo lo que quiera interferir, todo lo que quiera estorbar, Señor. Oramos pidiendo que tu Santo Espíritu venga y tome el control de esta enseñanza, Padre. Que nuestra mente y nuestro corazón sean abiertos a tu palabra y podamos guardarla en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hermanos, en esta mañana vamos a hablar de una fiesta, Halloween, fiesta de muertos. A lo mejor pudiéramos preguntarnos, ¿por qué ocupar tiempo de nuestro Dios para hablar de estas cosas? Pero si usted se da cuenta, lo que leíamos, Dios se ocupa de hablarle a su pueblo y darle indicaciones concisas y precisas
porque a su alrededor había pueblos que practicaban cosas inmundas. Usted leyó o usted escuchó la cita, las diferentes cosas que hacían. Consultaban a los muertos, buscaban que les adivinaran, que alguien les profetizara el futuro. Estos pueblos, por eso el Señor los desechó. Ahora mire, ellos, como todos, ya tenían indicaciones, conocían lo que a Dios no le agrada. Quizá muchos no habían tenido una comunión con Dios, pero sí el Señor había puesto en ellos algo que se llama conciencia, ¿cierto? Y todos y cada uno de nosotros tenemos conciencia, amén. Eso nos dicta lo que está bien y lo que está mal. De repente nos excusamos, es que yo no conocía de Dios. Sí, es cierto, y sí creíamos que lo que practicaba el mundo era lo bueno, lo extraordinario, y que teníamos que hacerlo y superarlo. Y muchos nos escudamos en esa cuestión para decir, no, pues yo no conocía de Dios. Mire, por eso hoy vamos a ocupar un tiempo para hablar de Halloween, fiesta de los muertos. Y bueno, su origen se remonta a tiempos inmemorables. Los celtas es un pueblo ario que habitó parte de Asia, el centro de Asia, y estos celtas eran pueblos guerreros, pueblos que se dedicaban a conquistar a otras tierras, y sus actividades les llevaron a habitar en la parte norte de Francia, pero sobre todo en las Islas Británicas, principalmente en Irlanda. Ahí es a donde se establecieron los celtas. Y ellos tenían como dios a Belenus, que es el dios sol, pero tenían otro más importante que era Samhain, el dios de la muerte. Y sus prácticas se basaban en artes ocultas. Adoraban la naturaleza y le daban cualidades sobrenaturales. Es decir, pensaban que el roble tenía ciertos poderes, que el muérdago y toda la naturaleza. Si usted recuerda la historia de México, también los aztecas y pues todos los grupos que existieron en Mesoamérica tenían las mismas prácticas. Ellos creían en la naturaleza, que de la naturaleza pues salían sus dioses, por eso el dios del trueno y el dios del sol, y bueno, en los aztecas también había muchos dioses. Pero estamos hablando de los celtas, y los druinas eran los sacerdotes encargados de oficiar, de llevar, así como hoy, hermano, valga la comparación, pero los pastores buscamos el que usted conozca la palabra de Dios. Estos sacerdotes buscaban llevar al pueblo a la adoración de su Dios. En este caso dijimos de Samhain. Y los druinas también se encargaban de hacer sacrificios humanos para su Dios. Si usted ve casi todas las culturas
tratando de calmar la ira de sus dioses, hacían sacrificios humanos, cosa que Dios detesta. Dice el versículo 10 de Deuteronomio que leíamos: no se ha hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y mira, hermano, parece algo no concebible que un papá o una mamá ofrezca a su hijo a Dios, a su Dios, Dios falso, ¿sí? Pero, hermano, hay tanto desconocimiento, tanta cerrazón, que creían que de esa manera iban a agradar a su Dios, y lo ofrecían. Ofrecían a sus hijos a su Dios, y los hacían pasar por el fuego, es decir, los quemaban. Y tantas abominaciones que hacían las diferentes culturas. Los celtas era pueblo que emigró y llegó a habitar, decíamos, en Irlanda principalmente, todas las islas de la Gran Bretaña, pero principalmente en Irlanda. Ahora, el 1 de noviembre para los celtas era el año nuevo, el 1 de noviembre. Entonces, el último día del año, que sería el 31 de octubre, la última noche, era dedicada a Samhain. Y se decía que Samhain reunía a todas las almas de los muertos que habían perecido a lo largo de los 12 meses anteriores, lo reunía. Y entonces había muertos que habían vivido de buena manera, es decir, los muertos buenos reencarnaban en personas. Esa era la idea de los celtas, que los muertos que habían llevado una vida correcta reencarnaban en personas, pero que también había personas malas que habían llevado una vida no honrada, no agradable, y entonces estos reencarnaban en animales. Y que entonces Samhain, el día 31, la noche del 31 de octubre, reunía a todas las almas, y entonces venían a convivir con los vivos. Los jóvenes se dedicaban a reunir con anterioridad mucho material para hacer fogatas grandísimas, y entonces las hacían a la salida en la montaña, en el campo, hacían fogatas para ahuyentar a estas almas, pero también al mismo tiempo para convivir con ellas. De ahí que se disfrazaban, de ahí vienen los disfraces. Algunos se disfrazaban de animales, se ponían pieles de dichos animales, se cubrían con ellas. Y tenía dos propósitos. Uno era para ahuyentar a las almas malas, las almas de los malos. Pero también las otras era para convivir con las almas de los muertos buenos. Otra de las cosas que hacían los celtas era preparar banquetes para esa ocasión tan especial, y entonces ahí convivían con esas almas. Mire, todas estas prácticas que vemos, este pueblo las hacía con el propósito de agradarle a su Dios, de estar en comunión con Él. Ahora, también estas fogatas, le decía, las hacían para ahuyentar las almas, pero también a la vez servía para que ese fuego rejuveneciera a su Dios
Belenus, el dios sol. A través de las fogatas creían ellos que el sol recibía esa energía y entonces el sol se rejuvenecía, su dios sol se rejuvenecía. Bueno, todo esto es el origen de lo que es el Halloween. A Estados Unidos llegó más o menos, bueno, desde un principio, desde que se formó el país, vinieron muchos irlandeses, pero ellos hacían sus reuniones, sus cultos a su Dios muy aparte. Pero fue hasta el siglo XX, más o menos, principios del siglo XX, cuando el Halloween se empezó a extender en ese país. Ahora usted sabe que Estados Unidos todo lo asimila y lo perfecciona. Y el Halloween se extendió a todo el mundo. Del norte nos llegan las cosas buenas, pero también nos llegan las cosas malas. Y ahí de Estados Unidos pues nos vino el Halloween. Pero su explosión, el tiempo más fructífero, fue cuando unas hermanas, a través de un juego, empezaron a hacer ciertos ruidos, golpes que daban en un cajón, y así se formó lo que hoy conocemos como el espiritismo, ¿sí? A través de un juego. Me parece que era una niña, eran unas hermanas, pero eran niñas, adolescentes quizá, que empezaron jugando a hacer que los ruidos, los golpes, o más bien los ruidos que producían los golpes, era una comunicación con los muertos. Y eso se estableció, y hoy en día el espiritismo es algo muy, muy fuerte, ¿sí? Pero bueno, a raíz de eso creció el Halloween. Ahora, esto que pareciera una fiesta inofensiva, hay mucho satanismo detrás de esto, ¿sí? Detrás del Halloween hay muchos jóvenes, adolescentes, principalmente los jóvenes y los adolescentes son los que hacen estas fiestas. Claro, también de repente se involucran los adultos, pero principalmente estas fiestas son de jóvenes, de adolescentes, inexpertos, que sanamente se quieren divertir. Pareciera algo muy bueno, una diversión, ¿sí? Fiestas. Pero, hermano, ¿usted ha escuchado de ocasiones en que los jóvenes se van a divertir sanamente y que terminan en tragedia? Hace unos años, unos jóvenes fueron a una tardeada, no sé si usted recuerda, a un centro nocturno, a un antro allá por la parte norte de la ciudad, allá por la Gustavo Amadero. Y se llenó tanto ese lugar, y llegó la policía, hizo una redada, o no sé qué pasaba. La cuestión es que todos salieron corriendo, y en ese correr murieron no sé cuántos jóvenes, pero muchos. También murieron algunos policías. ¿Se acuerda de esa ocasión? Había droga, había vino, había muchas cosas. Era una fiesta sana de los jóvenes. Hermanos, Satanás dice la Biblia que es el padre de mentira.
Y Él nunca se presenta tal como es y te dice, es que esto no es nada malo, esto es bueno, mira, solo es diversión. Y a mí me preocupa, amados hermanos, porque hay papás, hay mamás que he escuchado que dicen, pero es que son jóvenes y tienen derecho a divertirse. No los he escuchado, hermanos. Qué triste que hermanos, hermanas tengan ese pensamiento. Es que mis hijos son jóvenes y tienen el derecho a divertirse. Amado hermano, el Señor nos previene. El Señor nos habla. Esta escritura que hoy leíamos no solo era para el pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida y que le decía el Señor, cuando llegues ahí no hagas lo que hacen los otros pueblos. Hermano, ¿y cuántos hoy están preparando el Halloween? La fiesta sana de los jóvenes, donde seguramente hay muchos jóvenes que inocentemente van, digo inocentemente entre comillas, pero ahí hay satanistas, gente dedicada a involucrarlos, a adentrarlos, a ofrecerlos a que adoren al Dios de este mundo, a Satanás. Por eso, hermanos, ocupamos este tiempo para hablar de esto, para que no digan, a mí nadie me dijo. Si me hubieran hablado, a veces es contraproducente porque despertamos el interés. Es como ese letrero que está en la banca del parque. Cuidado, pintura fresca. Y va, a ver si está fresca. Ya se mancharon las manos. Si ya estaba el letrero que dice pintura fresca, es porque es pintura fresca. Y no tienes que tocarla, pero muchos van y tocan. Y no solo tocan, sino que se involucran en eso. Hermano, el satanismo es una práctica muy fuerte. Y en estos días, el 31 de octubre principalmente, siempre, pero principalmente el 31 de octubre es dedicado a su Dios, a adorarlo, a entregarle almas. Mire, nosotros teníamos la oportunidad de ir a unas veladas cada último viernes del mes. Había velada en una congregación. Y nos decían, así como nosotros nos reunimos para orar y clamar al Dios Todopoderoso, también hay grupos que hacen sus reuniones, sus veladas, pero ellos están alabando y adorando a el Dios de este mundo, a Satanás. Ahora, hermano, mucha de la gente que va a esas fiestas, le digo, va por divertirse sanamente, pero ahí encuentran drogas, ahí hay mucha perversidad, orgías, muerte. Hermano, y esa gente que muere ahí en esos lugares, ¿a dónde cree que va su alma? Pero aún hoy en día, hermanos, hay personas que piensan, es que es una fiesta y mis hijos o mis hijas tienen derecho a divertirse porque son jóvenes. Cuidado, jóvenes. No todo, dice Pablo, todo me es permitido, mas no todo es lícito. No todo es bueno. En el año
835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV designó el 1 de noviembre como el All Hallows Day, el día de todos los santos. Este día, hermanos, el 1 de noviembre, ya dijimos, ya esto del Halloween existía de tiempos inmemorables, pero en 1835, para darle una connotación cristiana, el Papa Gregorio IV estableció que era el día de todos los santos. Y el 2 de noviembre es dedicado a los fieles difuntos. Y bueno, esto le viene a dar una connotación sana, ¿sí?, de adoración, es parte del ritual católico, ¿sí? Y entonces adoramos a los muertos porque es el día en que los muertos vienen. La palabra de Dios nos dice que los muertos están en un lugar y que no van a salir. Bueno, pero sigamos adelante. En nuestro México hay muchas leyendas, ¿sí? Seguramente usted conoce la leyenda de La Llorona. Ahora, ¿qué es una leyenda, amado hermano? Bueno, son narraciones no reales, pero que, por eso dice que es una leyenda, ¿sí? O sea, no es algo cierto, pero a alguien se le ocurrió decirlo, ponerlo, y entonces, ¿sabe que a mí me espantaba mucho la leyenda de La Llorona? Porque en mi pueblo había varios lugares a donde se había aparecido La Llorona, y que se le presentó a un señor y que está una mujer de blanco, y usted sabe que siempre anda lamentando por sus hijos que los había matado. Es parte de la leyenda. ¿Qué más? ¿Qué otra leyenda se acuerda o sabe? La mujer emparedada. Sí, el esposo la encontró en infidelidad y entonces la puso en un paredón, por eso es la mujer emparedada. ¿O qué tal si ha escuchado hablar del nahual? ¿Sí? Los nahuales, que son personas que se convierten en animales. Y de esa forma tienen poder y entonces yo le hablo de leyendas. Ahora, hermanos, los que provenimos de provincia, bueno, aquí en la ciudad también, allá en Xochimilco, y más en estos días hacen la representación de la leyenda de La Llorona, y si usted es pues adepto a esas cosas, se la van a presentar en la noche. Bueno, no sé si ahora por la situación que estamos viviendo esté permitido, no sé, pero la hacen en la noche y ahí entre las trajineras, ahí en el agua, y le ponen todo el panorama, toda la escenografía, para que usted sienta miedo. Algunos no se espantan, pero sabe, todas estas cosas son, dijimos, leyendas, son prácticas falsas. ¿A alguno se le ocurrió? Y dice que existe. Bueno, pero en México hay un sinnúmero de leyendas. Le decía la de La Llorona, la de la mujer, y bueno, muchas cosas. También, hermano, se relaciona con algunos artistas plásticos. No sé si ha oído hablar de Guadalupe Posadas, ¿sí? Señor de Aguascalientes, que
hizo o pintó a la muerte, la calavera, y luego la adornó con una vestimenta muy atractiva, un sombrero con plumas y bueno, muchas cosas. Otro artista plástico muy famoso, Diego Rivera, muy adepto a los muertos, a las calaveras y todas esas cosas. Ahora, de repente, Norteamérica tiene su Halloween, ya lo adoptó, ya es casi cualquiera pensaría que su origen se dio ahí, pero ya vimos que no. Pero Norteamérica lo adoptó y lo perfeccionó. Y luego lo extendió al mundo y nos llegó a México. Y ahora hay una lucha. Y de repente dicen en las escuelas, es que nosotros los mexicanos no practicamos el Halloween. No sé por qué, mire, todo lo recibimos bien, ¿no es cierto? Pero de repente hay una lucha muy fuerte. Nosotros somos mexicanos y tenemos nuestras tradiciones, y entonces las tradiciones hablan de la Llorona y hablan de los muertos, pero a la vez se practican. En la escuela se supone que es laica, pero algo raro que esto sí lo meten, ¿sí? Y muy fuerte, y que todos los niños disfrazados de catrines y de catrinas, y el centro, el desfile de las catrinas, ¿sí? Y los las calaveras gigantescas y bueno, los cráneos gigantescos y muchas cosas que México exporta para el mundo y que llevan nuestras tradiciones. Bueno. Sutilmente, Satanás trabajando, una de las formas en que involucra es desde los niños. Y disfrázalo de diablita, o de diablito, o de calavera, o de brujita. ¡Ay, qué bonita se ve! Mira, disfrazado de brujita. Hermano, pareciera, dijimos, algo inofensivo. Algo que no va a pasar nada. Pero es una dedicación de los padres que están dedicando sus niños, sus bebés, a Satanás. Y después nos preguntamos por qué tanta delincuencia, por qué tantas masacres, tantas cosas tremendas que están pasando en nuestro México. Hermanos, hay una relación entre vivos y muertos. Mire, yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos un familiar que hemos perdido, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros tenemos que se nos murió nuestro abuelito, o se nos murió nuestra mamá, nuestro papá, ¿sí? Y mire, yo no le estoy diciendo, es que usted tiene que despreciarlo y ya, no. En nuestro corazón hay un lugar para nuestros seres queridos que ya no están, ¿sí? ¿Sí? Pero no son nuestros dioses, fueron nuestros padres, nuestra madre, nuestros hermanos, fueron parte importantísima de nuestra familia, ¿sí? Lo recordamos con muchísimo amor. Bueno, eso es lo que yo siento hacia mis seres queridos que ya no están, mi abuelo, mi madre, mi padre, ¿sí? Pero hermano, no tenemos que adorarlos, no tenemos que venerarlos. Hoy en día como los cementerios están saturados,
Lo más fácil es una cremación y le dan las cenizas y ahí las tiene y es un altar y van y se persignan delante de las cenizas y las adoran y van y las besan. Hermano, eso. Alguien dijo por ahí, en vida, hermano, en vida. Lo que quieras decirle hoy a tu papá, a tu mamá, a tu ser querido, díselo. No esperes a que se muera y ya después vas y te postras ante él y le estás llorando y le estás... no sirve, ya no te escucha. Pero tristemente hay quien forma un altar a su difunto y ahí lo tiene. Y va y le prende velas o veladoras y le lleva flores. ¿Qué cree, hermano? Ya no las ve, ya no lo siente. Le decía, hay una relación entre vivos y muertos. ¿Creen que los muertos nos cuidan? Sean muertos. ¿Creen que los muertos son poderosos? Y entonces les dan cualidades, ¿sí? Es que hace milagros. El único que hace milagros es Dios. Todos los demás están muertos. Pablo, San Pedro, San Juan, estoy hablando de los hombres de la Biblia. Están muertos. Que nos dejaron un escrito, que Dios los utilizó, sí, pero están muertos. Pero hay quien dice, es que tienen poder y entonces hacen milagros. No es cierto. En las redes sociales, hace unos días estaban hablando de un joven italiano que lo van a canonizar, bueno, no a canonizar, un grado más abajo, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, que este joven era muy dedicado a evangelizar y murió, se enfermó de leucemia y falleció muy joven, y que cuando lo movieron, su cuerpo está intacto. Y entonces por eso, y que él ya hizo un milagro, por eso lo van a beatificar. Lo van a beatificar. Hermano, nosotros, dice la Biblia, que mayores cosas nosotros haríamos, pero en vida. ¿Sí? Si estamos vivos, y dice el Señor, y recibiréis poder, porque la gente busca poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces sí, vamos a poder hacer muchas cosas. La iglesia está llamada a continuar la obra de Jesucristo. Pero muertos, ahora yo le decía, hermano, hay una relación entre vivos y muertos. ¿Creen que los muertos son poderosos y hacen milagros y que nos cuidan? Y de repente dice, es que ya tienes un angelote que te está cuidando, te está viendo desde el cielo. No. Pero también hay la parte inversa, que nosotros podemos hacer algo a favor de los muertos. Es decir, que si nuestros muertos se fueron al infierno o se fueron al purgatorio, una invención, una palabra que no existe en la Biblia, pero si se fueron al infierno o al purgatorio, que a través de rezos, a través de misas, a través de ofrenda, o bueno, no, de limosnas, a través de que usted puede sacar a los muertos del infierno. Mentira, entonces no serviría de nada la obra de Jesucristo. Si yo puedo sacar a alguien del infierno,
Jesucristo no sirve de nada. Pero como yo no puedo sacar a nadie, porque Jesucristo vino a hacer la obra perfecta. Cuando Él estaba en la cruz, dijo, consumado es, todo está terminado, no falta nada. Pero tú dijiste que continuamos la obra de Jesucristo. Sí, la obra salvadora. ¿Sí? Y eso es predicar la palabra. El que realmente salva es Jesucristo. El que redarguye es el Espíritu Santo. Usted solo puede comunicar la palabra de Dios. Solo puede sembrarla. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, decíamos, hay una gran relación entre los vivos y los muertos. Y nuestras tradiciones, qué bonitas son. Adornamos con flores de cempasúchil y ponemos veladoras y vamos, depende de donde usted sea, si es capitalino, pues vamos a Mixqui, ¿verdad? Y ahí comemos en el Panteón. Y otros que en Janitzio, ¿verdad? Janitzio, un lugar muy bonito para ir y celebrar a los muertos. Y los medios de comunicación aquí juegan un papel importantísimo. Nos meten todo. Y nos ponen, mi hija, en Janitzio se hace así, se celebra. Y qué bonitas son nuestras tradiciones. En Mixqui, cómo se celebra, o en su pueblo. Allá cuando yo era niño, no teníamos ninguna festividad en la casa. Si acaso, me acuerdo que creo tendría como 4 o 5 años, que fue la ocasión en que me celebraron mi cumpleaños. Es de la única cosa que me acuerdo. Pero sí me acuerdo de que cada año compraban costales de naranja y mandarinas y bueno, todas las frutas de temporada. Mandaban a hacer canastos de pan. Mataban un cerdo, guajolotes, gallinas. Era una fiesta. Le digo, yo no conocí lo que era la Navidad. Bueno, sí lo conocí por la señora, la vecina, que hacía pues las posadas y todo. Pero en la casa no se celebraba ninguna fiesta. Pero ¿qué tal el Día de Muertos? Era una cosa extraordinaria, le digo, muchísimo de todo. Porque iban a venir las ánimas, porque iban a venir nuestros muertos. Hermano, por ahí de repente hay manifestaciones, ¿sí? Pero no son los muertos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Los muertos están muertos y están en el lugar que decidieron estar. Muchos se preocupan por los aztecas. ¿Dónde están? Si no, nadie les predicó de Cristo. Dios tiene establecido la forma de juzgar a cada uno. ¿Sí? Bueno, hoy en los medios de comunicación, les decía, juegan un papel muy importante, muy profundo, y están empiezan días antes con las calaveritas literarias, ¿sí? Rimas mal hechas, sin métrica ni nada, pero que de repente suena más o menos, y una calaverita para el locutor, y ahí estamos participando, o nos las envían a nosotros, y ahí estamos con nuestra calaverita literaria. Pero ¿qué hay de todas esas personas que se han metido a los medios de comunicación? Hoy abiertamente nos dicen, la bruja, ya, porque antes lo disfrazaban y te decían
otra palabra, la psíquica, o no sé, alguna, pero hoy te dicen así, la bruja esta y ella, y así sin ninguna reserva, sin ninguna pena, se presentan y te dicen y te hablan, te presentan prácticas del ocultismo tan abiertamente. Hermano, predicar a Jesucristo en la televisión es imposible, al menos en México. Es carísimo y no te dan el espacio. Pero ¿qué tal hablar de brujería? ¿Qué tal hablar de hechicería, de adivinaciones, de cosas esotéricas, de cosas falsas? Y van a la Merced y al mercado de Sonora y ahí entrevistan a las personas y les preguntan y les dicen y exhiben todo. Está abierto. Para el satanismo, para el ocultismo está abierto a los medios de comunicación. Pero para predicar a Cristo. Y esas mujeres te dicen, y ahora pon tu altar. Yo recuerdo una ocasión, fui a visitar a mi familia, mi prima, es que en la televisión dijeron, aquí anda es que en la televisión dijeron que el altar tiene que ser de 3 niveles, y que tiene que ser así. Gente que está abocada a servirle a Satanás. Así como usted y yo le servimos al Dios vivo y todopoderoso, hay mucha gente que se dedica a mentir, pero esas mentiras vienen de Satanás. Y te dice, es que tienes que ponerlo así, y tienes que hacerlo así, y tienes que hacer el caminito. Yo me acuerdo que íbamos a juntar flor y pétalos de flor y poníamos rumbo al Camposanto para que las ánimas siguieran el camino. Hoy me pregunto, ¿a dónde irían? ¿A dónde irían si realmente fuera cierto? ¿A dónde irían mis familiares? Pues mis tíos de aquí le ponen ofrenda, mis tíos de Veracruz le ponen ofrenda, los de Puebla le ponen ofrenda. ¿A dónde va a ir mi pobre abuela? No, yo creo que se volvía loca, no iba a ningún lado. Pero así es esto, hermanos. Ahora, detrás de todo esto están los malos espíritus, demonios, que de repente hay manifestaciones, sí, hay muchas manifestaciones, pero son demonios. Así como los ángeles están al servicio de los que han de heredar la salvación, hay demonios que están sirviéndole a Satanás. Y de repente hay manifestaciones. Que se mueve algo, que empezó a sonar. Me acuerdo hace algunos años una persona que nos platicaba, es que de repente en la casa se prende el estéreo. Es que de repente nos apagan la luz. Allá en el trabajo donde trabajé, de repente los vigilantes me platicaban, es que subí a apagar la luz y cuando llegué al piso de abajo ya estaba otra vez prendida. Es que aquí anda una niña. Varios la vieron. Por ahí en una casa de repente se ha presentado una niña. Y alguien dijo, es que es el muerto que no descansa y quiere entregarnos el dinero. Mentiras de Satanás. Si hay dinero
dineros enterrados, porque en los tiempos de la revolución, pues sí, muchos ocultaron el dinero. Cuando venían los carrancistas o los villistas, los hacendados fueron y enterraron su dinero. Sí, puede haber tesoros, pero no se van a manifestar, o no va a haber quien venga y que el charro viene y que te quiere dar el dinero. No es cierto, no es cierto. Y todavía se ponen a platicar con él. Hermano, solo Jesucristo pudo platicar con los demonios, ¿sí? Pero solo Jesucristo. Usted, por favor, no se vaya a poner a platicar. ¿Y cómo te llamas? ¿Y dónde vienes? ¿Y cuánto me...? No. Usted no tiene el poder de Jesucristo, hermano. Decíamos, detrás de cada manifestación hay demonios, ¿sí? De repente escucha ruidos. Ahora, déjeme decirle, hermano, que de repente usted se va a encontrar con personas siervas del enemigo. ¿Y sabe que nuestro espíritu lo capta? Dice el mundo, es que sentí la mala vibra. No es la mala vibra, es el mal espíritu que traen. Y si se siente, se enchina la piel. No sé si le ha tocado de repente aromas medios fuertes. No es sudor, no es cuestión de que de repente pues trabajamos y aún después de habernos bañado, y si usted trabajó y sudó, el cuerpo despide. Pero no, esos son otros aromas muy fuertes. Gente que se dedica a eso, o gente que ha caído en el ocultismo, gente que ha sido poseída. ¿Sabe que un cristiano no puede ser poseído? Somos oprimidos. De repente el enemigo nos oprime, pero no nos puede poseer si Jesucristo está en nosotros. Amén. Pues tenga esa certeza, amado hermano. Siéntase seguro, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ahí, de repente, hay cristianos que dicen, es que en estos tiempos no debemos comer nada porque todo es dedicado a los muertos. Bueno, sí es cierto que muchas cosas son dedicadas a los muertos, pero no vamos a andar preguntando. Pablo le escribe a los romanos y le escribe a los corintios, ¿sí? En su tiempo Pablo también vivió eso, alimentos dedicados a los espíritus, a los ídolos. Pero dice Pablo, ¿qué es el ídolo? Nada. Es que el santito no es nada. Alguien lo hizo con sus manos y lo hizo de yeso, le dio la forma. Así como hacen las alcancías. Una alcancía, ¿la podemos adorar? Bueno, si tiene algo adentro, pues. Pero ni siquiera eso, ¿verdad? A otros es madera tallada, o no sé, oro, o metal, algún metal. Imagínense el hermano que hizo esto. Ay. Así que, hermanos, tengamos cuidado de lo que estos días se practica. Sé que son tiempos difíciles y Satanás está preocupado porque es lo último que le queda. Cristo pronto viene, no sé cuándo, no le voy a decir fechas porque no soy agorero, pero sí le voy a decir que Cristo viene por su iglesia y que tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que estar preparados. Para terminar, vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Verso 18. Mirad a Israel,
según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Creo que está claro. Ahora, hermanos, mire, si por alguna circunstancia usted pues le ofertan algo, ¿sabe que orando Dios lo santifica? Y no vamos a preguntar, bueno, y esto es de los muertos, esta es de la ofrenda de los muertos, o es, no, pues, si usted ora, Dios es grande y poderoso para santificar el alimento. Aunque de repente hay hermanos que no oran por los alimentos, pero debemos orar siempre. ¿Ven? Pedirle a Dios que los santifique. Y no vamos a estar cuestionando. Esto se lo dedicaron a los muertos. Decía una hermana, es que en estos días toda la harina es mezclada con polvos de los muertos. No, no es cierto. Difícilmente podrían hacerlo, y si lo hacen, Dios santifica los alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Dios es grande y poderoso. Pero sí, hermanos, tengamos cuidado. No participemos de las fiestas. No vayamos a pedir calaverita. No mandemos a los hijos que de repente dicen, es que se gana buen dinerito. Hermano, yo creo que todo eso es parte de las mentiras que Satanás siembra. No participemos. Pongamos atención. Le decía, muchos en estos tiempos hacen fiestas, sobre todo los jóvenes se van a fiestas muy fuertes, donde hay muchas cosas. ¿Qué podemos hacer? Poner nuestra vida en las manos de Dios. Que Él nos guarde, que Él nos proteja, y que a los hijos de Dios, si Él no lo permite, nadie los puede tocar. Cierre sus ojos, incline su rostro y oramos. Padre Santo y poderoso, bendito eres mi Dios. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Te decimos, Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres Dios de vivos, que tú nos guardas y proteges. Señor, que tú has prometido estar con tu iglesia, la cual compraste con la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, postrados ante ti, ante el único Dios que nos tenemos que prostrar, ante el único que merece la gloria y la honra. Señor, yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos y pido, Señor, que nos guardes, que nos protejas de toda acechanza del enemigo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Gracias, amados hermanos, amigos, usted que nos escucha a través del internet. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, recuerde que son tiempos difíciles, pero que Dios está con nosotros. Gracias por escucharnos. Dios le bendiga.